Hola a todos, hoy aprenderemos cómo tejer la chaqueta con bolsillos para nuestras muñequitas. Primero vamos a tejer los bolsillos y luego vamos a unirlos con la chaqueta. Los bolsillos tienen forma de un triángulo, así que vamos a tejer 2 triángulos. Hacemos 8 cadenetas. Saltamos una cadeneta y tejemos 7 puntos bajos. Hacemos una cadeneta al aire y giramos la labor. Las filas pares tejemos tomando solo las hebras traseras de los puntos. Hacemos una disminución y luego 5 puntos bajos. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Todas las filas impares tejemos tomando solo las hebras delanteras de los puntos. Tejemos 4 puntos bajos y una disminución. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Una disminución y 3 puntos bajos. Una cadeneta al aire y giramos la labor. 2 puntos bajos y una disminución. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Una disminución y un punto bajo. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Y en esta fila hacemos solo una disminución. Ahora en cada de las 7 filas vamos a hacer un punto bajo para que nuestro bolsillo se vea más bonito. El primer bolsillo está listo. Cortamos el hilo y asegurámoslo. Podemos cortar el hilo que acabamos de asegurar. El otro hilo no cortamos, luego lo esconderemos dentro de los puntos de la chaqueta. Ponemos el primer bolsillo aquí y vamos a tejer el segundo bolsillo. Lo vamos a tejer de la misma manera, pero tiene que ser como un reflejo del primer bolsillo. Hacemos 8 cadenetas. Saltamos una cadeneta y tejemos 7 puntos bajos.
En este bolsillo vamos a hacer las disminuciones aquí en esta parte para que los puntos se vean iguales. Hacemos una cadeneta al aire y giramos la labor. Tejemos 5 puntos bajos y una disminución. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Una disminución y 4 puntos bajos. Una cadeneta al aire y giramos la labor. 3 puntos bajos y una disminución. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Una disminución y 2 puntos bajos. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Un punto bajo y una disminución. Una cadeneta al aire y giramos la labor. En esta fila hacemos solo una disminución. Ahora cortamos el hilo y asegurámoslo. Ahora unimos el hilo en la primera fila del bolsillo, en el último punto. Hacemos una cadeneta al aire y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las 7 filas del bolsillo. Cortamos el hilo y lo aseguramos. Los restos de los hilos luego se puede esconder dentro de los puntos de la chaqueta. Y ahora sí vamos a tejer la chaqueta. Para empezar, hacemos 23 cadenetas. Saltamos una cadeneta, 3 puntos bajos, en la cadeneta siguiente tejemos 3 puntos bajos, todos en la misma cadeneta. Tres puntos bajos. En la cadeneta siguiente 3 puntos bajos, todos en la misma cadeneta. Y 3 puntos bajos. Y ahora repetimos las mismas instrucciones una vez más. Todas las instrucciones principales pongo en la pantalla. En cualquier momento puedes poner pausa y ver las instrucciones bien.
Una cadeneta al aire y giramos la labor. Todas las filas pares tejemos tomando solo las hebras traseras de los puntos. Todas las filas pares tejemos sin aumentos, solo el número total de los puntos de la fila anterior. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Todas las filas impares tejemos tomando solo las hebras delanteras de los puntos, excepto los casos indicados. 4 puntos bajos. Ahora tenemos que tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Para evitar un agujero grande en este lugar, hacemos así. El primer punto tomando solo la hebra delantera, el segundo punto tomando solo la hebra trasera y el tercer punto tomando otra vez solo la hebra delantera del mismo punto. Creo que así un aumento de 3 puntos bajos se ve mucho mejor. Ahora tejemos 5 puntos bajos. Y otra vez hacemos un aumento de 3 puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Y repetimos todas las instrucciones una vez más. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Esta fila tejemos tomando solo las hebras traseras, 38 puntos bajos. Esta fila tejemos tomando solo las hebras delanteras, 5 puntos bajos, un aumento de 3 puntos bajos,
7 puntos bajos, un aumento de 3 puntos bajos, cinco puntos bajos, y repetimos las mismas instrucciones una vez más. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Esta fila tejemos tomando solo las hebras traseras y tejemos sin aumentos el número total de los puntos de la vuelta anterior. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Esta es la última fila con aumentos. 6 puntos bajos, un aumento de 3 puntos bajos, nueve puntos bajos, un aumento de 3 puntos bajos, y 6 puntos bajos. Repetimos las mismas instrucciones una vez más. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Esta fila tejemos tomando solo las hebras traseras de los puntos, 54 puntos bajos.
En esta fila vamos a formar las mangas. Tejemos 9 puntos bajos. Tres cadenetas. Saltamos 9 puntos. Y tejemos 9 puntos bajos. Repetimos las mismas instrucciones una vez más. Una cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora tejemos tomando las hebras traseras de los puntos 9 puntos bajos. En las 3 cadenetas tejemos 3 puntos bajos tomando las hebras delanteras. Dejamos las hebras traseras de las cadenetas para tejer luego las mangas de la chaqueta. 9 puntos bajos tomando las hebras traseras de los puntos. Y repetimos las mismas instrucciones una vez más. Ahora tejemos 6 filas, cada una 42 puntos bajos. Ahora puedes poner pausa y regresa cuando las tengas hechas. Tomando las hebras delanteras tejemos 9 puntos bajos. Saltamos un punto y tejemos un punto bajo. Saltamos un punto y tejemos 9 puntos bajos. Repetimos las mismas instrucciones una vez más.
Ahora vamos a mirar nuestra chaqueta. Tiene 17 filas en total. El primer bolsillo vamos a unir así. El bolsillo tiene 7 filas, así que vamos a unir 7 filas del bolsillo y 7 filas de la chaqueta. Hacemos una cadeneta al aire y vamos a unir fila por fila el bolsillo y la chaqueta. Inserto la aguja primero en la fila del bolsillo y luego en la fila correspondiente de la chaqueta y hago un punto bajo. Y así hago 6 veces más. Mejor hacerlo sin prisa, comprobando cada fila si está en su posición adecuada. Ya tengo 7 filas unidas y para terminar de unir el bolsillo voy a tomar el primer punto bajo de nuestra línea diagonal del bolsillo y voy a unirla con la siguiente fila de la chaqueta haciendo un punto bajo. Aquí nos quedan 9 filas y vamos a tejer en cada de estas filas un punto bajo.
Ahora alrededor del cuello vamos a tejer puntos enanos en cada de los puntos del cuello. Hacemos una cadeneta al aire y tejemos 22 puntos enanos. Ya pronto vamos a unir el segundo bolsillo en esta parte. Hago una cadeneta al aire y tejo 9 puntos bajos en cada una de las filas de la chaqueta. Solo nos quedan 8 filas donde vamos a unir el bolsillo. Primero tomo el último punto de nuestra línea diagonal y empiezo a unir el bolsillo con la chaqueta. Y ahora tengo 7 filas del bolsillo y 7 filas de la chaqueta y voy a unirlas una por una. Hago una cadeneta al aire y sigo uniendo los bolsillos con la chaqueta. Aquí también tenemos 7 puntos y voy uniendo uno por uno otra vez los puntos del bolsillo y solo tomo las hebras delanteras de la chaqueta.
Ya he tejido 7 puntos y ahora tomo el último punto bajo de nuestra línea diagonal y hago un punto bajo junto con el punto siguiente de la chaqueta. Ahora tejo tomando solo las hebras delanteras de los puntos hasta que me queden 8 puntos, 8 últimos puntos. Solo me quedan 8 puntos para terminar. Tomo el último punto de la línea diagonal del bolsillo, uniendo con el punto de la chaqueta y hago un punto bajo. Y ahora uno los 7 últimos puntos del bolsillo y de la chaqueta. Ya está, y los bolsillos ya están en sus lugares adecuados. Ahora vamos a hacer la parte con ojales. Una cadeneta al aire, tejemos un punto bajo y ahora vamos a hacer el patrón del ojal. Un punto bajo, 2 cadenetas, salto un punto y hago un punto bajo. Si vas a usar los botones pequeñitos, puedes hacer solo una cadeneta en el ojal. Ahora repetimos este patrón 4 veces más para tener en total 5 ojales para 5 botones. En el final del trabajo hago un punto enano y ya podemos cortar el hilo.
Vamos a hacer las mangas. El hilo vamos a unir en la cadeneta central. En el principio de cada vuelta hacemos una cadeneta al aire. Hacemos un punto bajo en la cadeneta a la izquierda desde el punto de unión, un punto bajo en el sitio entre esas cadenetas y los 9 puntos que hemos saltado, 9 puntos bajos en los puntos que hemos saltado, tomando las hebras delanteras de los puntos. Un punto bajo en esta esquinita cerca de nuestros puntos que hemos saltado y un punto bajo en la cadeneta a la derecha desde el punto de la unión del hilo y hacemos un punto enano en la cadeneta del principio de la vuelta, una cadeneta al aire y giramos la labor. Como cada vuelta vamos a girar la labor, así que en el principio de cada vuelta vamos a saltar la cadeneta y el punto enano. Todas las vueltas pares tejemos tomando solo las hebras traseras. Así tejemos 8 vueltas en total, girando la labor cada vuelta. En el final de cada vuelta hacemos un punto enano en la cadeneta del principio. Ahora vamos a saltar la cadeneta y el punto enano. Las vueltas impares tejemos tomando las hebras delanteras de los puntos y las vueltas pares tejemos tomando solo las hebras traseras de los puntos. Así trabajamos para tener en total 8 vueltas de la manga. Aquí las tengo y ahora vamos a hacer la última vuelta de la manga. Hacemos una disminución nueve puntos bajos, y una disminución. Hacemos un punto bajo en la cadeneta cortamos el hilo y lo aseguramos.
Hacemos la segunda manga de la misma manera. Solo queda coser los botones y disfrutar la chaquetita. Los botones hay que coser en esta parte 5 botones. Los botones se puede hacer de los hilos tejiendo, por ejemplo, como en este caso, solo círculos, o si puedes encontrar los botones de plástico o de madera pequeñitos. Espero que te haya gustado. Puedes compartir en Instagram tus versiones conmigo. Muchas gracias por tejer conmigo y nos vemos en los próximos tutoriales.